Buenas noches. En España estamos a miércoles, día 10 de mayo del 2023, en el programa que vamos a dedicar a Gilgamesh y, en teoría, al Enuma Elish. Estamos con don Sebastián Porrini en su manifestación humana. No voy a entregar los epítetos que don Diego suele entregar, pero bueno, por lo menos la parte humana está con nosotros. ¿Qué tal, don Sebastián? ¿Qué tal, don Javier? Un placer estar con usted. Gracias por invitarme a este hermoso programa de historia. Gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a entrar un poquito en materia. Y vamos a entrar en materia situando el poema de Gilgamesh. ¿Qué tiene de particular este poema? Primero que es a nivel cuantitativo la primera gran obra literaria registrada en la historia. Sí, señor. Y esto es muy importante. Exacto. Está hecho en lengua acadia y se refiere a un personaje que es tanto literario como histórico, aunque se proyecten ciertas dudas, pero aparece en la lista de reyes sumerios y en otras tablillas de otras ciudades como un personaje histórico. Bueno, el texto más completo de esta epopeya se compone de 12 tablillas que están incompletas en idioma acadio y que fueron encontradas a mediados del siglo XIX por un asiriólogo turco, Homur Rasan, en Nínive, que iba en el equipo de Austin Henry Layard. Encontrar este poema fue una odisea tan grande casi como la escritura del poema, si podemos exagerar un poco. Layard estaba atravesando Oriente Medio hacia Ceilán y en lo que hoy es Mosul encontró unos montículos, interrumpió su viaje y comenzó a excavar en 1844. Aquellas ruinas que encontró en esos montículos no eran ni más ni menos que los de la ciudad de Nínive, la antigua capital de Asiria, y encontró, para gran regocijo de toda la humanidad, la biblioteca del rey Asurbanipal, que contenía una historia muy completa de la epopeya de Gilgamesh. Sería muy prolijo y describir lo que encontró de Nínive porque fue un descubrimiento inmenso. Leones alados y demás. Y un descubrimiento maravilloso, pero entre todo eso encontró más de 25.000 tablillas de aquella fastuosa biblioteca de Asurbanipal que están en su mayor parte en el Museo Británico. En 1872, un conservador de este museo, que también entró en la historia, que es George Smith, se dio cuenta, cuando uno dice se dio cuenta, es que la fortuna también tiene que ver con todo esto, que uno de los fragmentos contaba la historia de un Noé babilónico. Le llamó la atención, por supuesto conocía el lenguaje, y dice que al fijarse en la tercera columna, su vista descubrió la afirmación de que un barco se posó sobre las montañas de Nisir, seguido por el relato del envío de una paloma que no regresó al lugar, que regresó al no hallar lugar donde posarse. Bueno, para un victoriano, que era un victoriano, fue un descubrimiento espectacular, hasta tal punto que comenzó a quitarse la ropa en un delirio tremendo que siguió. Bueno, ¿este poema de Gilgamesh es una obra completa escrita ad hoc? Pues no. Existen 5 poemas breves en lengua sumeria, a partir de tablillas que se escribieron durante la primera mitad del segundo milenio y que llevaban por título Gilgamesh y Huwawa, que es el monstruo que después se va a llamar de otra manera, Gilgamesh y el toro del cielo, Gilgamesh y Aga de Kish, Gilgamesh, Enkidu y el inframundo y la muerte de Gilgamesh. Exacto. Unos 500 años después,
un sacerdote erudito de que se escribiera la versión paleobabilónica, un sacerdote erudito de nombre Sinleki Unini, un nombre difícil, la revisó y la reelaboró. Y esta es lo que los expertos llaman la versión estándar y es la base de todas las traducciones modernas. Es muy curioso porque en esta adaptación que hace este sacerdote emplea una figura literaria donde su propia voz a veces se confunde con la de Gilgamesh. Y llegados aquí, yo creo que es el momento de que don Sebastián nos introduzca en el argumento de esta obra y, por supuesto, haga las apreciaciones pertinentes. Bueno, don Javier, acá el tema es el siguiente. Estamos, como usted bien decía, ante el poema más antiguo, ¿no es cierto? Se puede decir de alguna manera que es el poema épico más antiguo, ¿no? La épica es sin duda el origen de mucha de la literatura, no digo de toda, porque usted bien sabe que hay una literatura más de carácter religioso, de alabanzas, ¿no es cierto?, de invocación de los dioses, pero en este caso estamos hablando de un héroe, ¿no es cierto?, el camino de un héroe. Por eso se suele decir que el Gilgamesh es un poema de aprendizaje, como suele pasar también con toda la poesía épica o heroica en todo su sentido. Usted sabe que a Gilgamesh el apodo que se le ponía era Yanagda Imura, que significa aquel que todo lo ha visto. Es decir, aquel que este reino y el otro reino, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Vamos, si le parece, antes de entrar en el poema, en las partes, yo quería explicar un poco cómo era la cosmovisión, ¿no?, para estos pueblos. Rápidamente, sin adentrarnos mucho. Es decir, el cosmos, el orden del mundo, está dividido en la Tierra, que es un disco, tiene forma de disco, ¿sí? Que está, digamos así, rodeada por un río de agua salada, el Apsu, ¿no?, como lo llaman. Exacto. El cielo, propiamente, que está sobre la tierra, y el infierno, que sería el Kur, ¿no?, que es el inframundo, por decirlo de una manera. En el comienzo, el cielo y la tierra están unidos. Eso, se acordará, don Javier, es parecido también al concepto de los griegos, ¿no? Hay toda una fusión, claro, o mejor dicho, los griegos se parecen a los sumerios, ¿no?, en este sentido. Están unidos. Yan, que es un dios celeste, también llamado Anu en algunos casos, es el que levanta el cielo, o sea, hace fuerza y separa al cielo de la tierra. Efectivamente. Y Enlil es el dios del aire, se llevó la tierra, digamos, con su construcción, digamos, en forma de disco, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, ahí el poema empieza con una frase, veo que es el Enuma Elish, que a veces se suele... Sí, cuando lo alto... Sí. Claro, cuando la altura de los cielos aún no estaban nombrados, ¿no? Efectivamente. Es decir, exacto, previo a la llegada digamos así, no solo de la concepción humana, sino de la palabra, se separa todo esto y aparecen el Apsu, que es el abismo inicial que rodea la Tierra, o sea, hay como una especie de vacío, casi que parece el Tártaro de los griegos, y el Tiamat, que es el embrión del todo, porque parecido a ciertos filósofos presocráticos, los sumerios tenían la concepción de que todo había surgido del agua. Por eso usted lo que bien decía recién el tema del diluvio, ¿no?, que va a aparecer en el poema, el agua, del cual surgen los dioses. Van a surgir Anu, Enlil, Ea, ya como dioses separados, conflictos entre ellos, estamos simplificando, y aparece Marduk, que es el gran dios, digamos, de cierta tradición. Sí, y ahora vamos. En el caso del Enuma Elish, que ya veremos más tarde, es un poema que tiene un tinte político porque es la introducción de Marduk. Los sumerios no tienen a este dios, los acadios tampoco, y son los, digamos, en la época de Hammurabi, cuando este dios se impone. Ya existía, pero este dios toma la importancia.
Y es muy curioso que se haga todo un poema para justificar la preponderancia de ese dios, porque la primera versión del Enuma Elis es Anu el que se enfrenta a Tiamat. En la exacto. segunda versión, Anu no logra enfrentarse, tiene, digamos que como miedo, y es Marduk el que esto, pero esto ya pertenece al Enuma Elis, y sí, perdone por la interrupción, ¿eh? No, no, porque está muy bien, don Javier, porque vio que son 3 etapas. Es increíble la relación. Debe haber habido, digo yo, esto lo digo como posibilidad, una influencia luego en la concepción griega, porque es posterior, ¿no? Sin Porque duda. estamos hablando de 3 etapas, ¿no? Igual, ¿no? Igual que entre los griegos, en la que combaten los dioses, en la que la tercera generación, que sería la de Zeus, es la de Marduk, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Bueno, y vamos al poema, vamos decididamente al poema. Gilgamesh, nombre que aparece nombrado, ¿no? Que es la designación, como bien decía usted, acadia, del sumerio Ishtubar, que es Efectivamente. la dinastía, y acá usted me va a ayudar, don Javier, la primera dinastía de Uruk, es decir, Eh, de comienzos. eh, sí, perdone, pero creo que es la primera dinastía de Uruk, sí. De, Eh, o sea, es el el, rey, sí. muy Sí, sí, bien, sí, 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 sí. Es un rey histórico de Uruk que además es seguido de otro rey importantísimo que es Shulgi de Uruk, que es también un rey muy, muy importante. exactamente, exactamente. Bueno, aquí el problema es el siguiente. Vamos a tratar de resumir esta historia que es enorme, porque a pesar de que son 12 tablillas y hay fragmentos que están faltando y demás, eh, a ver, es interesante la figura de Gilgamesh antes de empezar con la historia, porque usted sabe que es un rey que puede aparecer como un modelo de despotismo, de lascivia, tiene una cantidad de... No es exactamente un modelo de virtudes, para ser exacto. Incluso Enkidu, que va a ser su gran complemento, por decirlo así, su mano derecha en algún sentido, es enviado, ¿no es cierto?, a enfrentarlo Muy, muy. para, claro, es decir, para de alguna manera frenar ese instinto negativo que tiene Gilgamesh, y finalmente termina siendo como una especie de maestro, ¿no? Para formarlo y terminan haciéndose los amigos que son, ¿no? Ese complemento entre uno y otro. O sea que el poema no es que empieza de una manera con un rey maravilloso, sino al contrario, con una serie de defectos que le permiten Si me salir. permite, Sí, si me permite aportar un poco, el poema efectivamente comienza, la primera parte del poema es una pequeña loa a Gilgamesh que ha hecho las murallas, que las murallas están coronadas de cobre y demás, pero rápidamente, como usted muy bien ha dicho, se entra en describir digamos, las tropelías de Gilgamesh con los jóvenes, con las jóvenes, con los derechos. El primer derecho de pernada es el derecho de Gilgamesh, y que además exactamente. es un derecho divino, y las mujeres son las que se dirigen a través del templo al dios para que le pare los pies a Gilgamesh. Totalmente. Por eso es enviado este Enkidu, ¿no es cierto? Que viene a ponerle freno y por otra parte, además de ponerle freno, termina siendo un maestro y el gran amigo, ¿no? Como decíamos. Muy bien. Pero para esto tiene que haber algo particular, tiene que haber una serie de pruebas, el viaje, lo que diríamos el viaje iniciático, ¿no? El En algún viaje del sentido. héroe. Claro, el viaje del héroe al país montañoso del viviente, ¿no? Es Sí. uno de los momentos más interesantes. Que ha ido, don Javier, quiero comentarle algo que seguramente usted sabe. Se nombra con el término Luti Li, dice en alguna versión, una especie de territorio que hoy se ha relacionado con el Líbano. ¿Por qué? Porque se habla de los cedros, Cedros, ¿no es cierto? efectivamente. Y es Exactamente. un monte donde en teoría moran los dioses y donde los hombres
tienen prohibido ir precisamente por eso. Exacto. Y hay que hacer un sacrificio. Ese sacrificio del Utu, a Utu, ¿no es cierto? Que es una deidad solar en algunos casos. Utu Shamas. Claro. Recordemos que por otra parte, la cantidad de dioses que por ahí pierden a los espectadores, a los seguidores, no hacerse mucho inconveniente porque son distintas dinastías de pueblos diferentes que luego se fueron fusionando, como bien explicaba Javier, ¿no? En algún momento hay que unificar y aparece la idea, bueno, ponemos a Marduk con una cuestión política, claramente política, ¿no? En medio de todo esto. Don porque Sebastián, el poema es un poco... como Sí. antecedente, la clase anterior fue sobre las deidades mesopotámicas. Exactamente, Entonces, por eso... espero que... Sí, sí, exacto. Y entonces, allí, al llegar a esta zona de los cedros, pongamos el Líbano para poder entendernos, hay un guardián de ese bosque de cedros, ¿no? Que es un monstruo. Otra vez, don Javier, ¿no? O mejor dicho, por primera vez y después repetido tantas veces, el monstruo que guarda el jardín sagrado, por decirlo de una manera. Y otro recurso que vamos a ver muchas veces, el sueño. ¿No es cierto? Gilgamesh, que se duerme. Exacto. La advertencia divina, ojo con lo que vas a hacer, es decir, el camino del héroe que tiene pruebas y que, por otra parte, los dioses parecen protegerlo, pero también parecen darle límites, ¿no? Y se enfrenta al monstruo, ¿sí? Que le arroja los famosos 7 rayos y demás, y que finalmente termina venciendo, ¿no es cierto? Es decir, Gilgamesh pasa a convertirse en el héroe luego de haber pasado la primera de las pruebas. Todos estos viajes, por decirlo de una manera, que después van a ser paradigmáticos, ¿no? Porque se va a dar en todos los héroes, tienen en el caso del Gilgamesh la frescura de que es por primera vez, es decir, lo encontramos por primera vez. Es tremendo, es tremendo. Es una novedad. Uno no da crédito de que casi en 50 siglos alguien haya creado una obra de esta envergadura. Yo quisiera reflexionar con usted, don Sebastián, sobre un par de hechos. El primero es Enkidu. Enkidu, que antes de llegar aquí, es lo que el dios crea, por cierto, del barro. Es el humano. Sí, claro. Es el humano creado para enfrentarse con Gilgamesh, y cómo Gilgamesh en el primer sueño sabe que porque su madre, que es divina, se lo dice, que va a venir Enkidu, y utiliza algo más, una cuestión que merece un comentario. Un personaje que es Shanhat. Shanhat, en muchos sitios la definen como una prostituta, pero en realidad es una sacerdotisa de Inanna. Esta figura que digamos que ejerce desde nuestro punto de vista algo que no comprendemos, un amor universal, y cuando digo un amor es un amor sexual universal, para ejecutar esa unión sagrada, el hierogamos que tanto habla Eliade. Sí, exacto. De una manera total, y entonces Gilgamesh urde un ardid diciéndole: ves a este hombre que es un hombre salvaje, que es un hombre fiera, muéstrate como eres, sedúcele. Y Shanhat lo que es como un tránsito de lo incivilizado a lo civilizado. Le hace ir a Uruk, donde se celebrará el combate con Gilgamesh, que perderá, pero les hará amigos. Pero le hace ir a Uruk, y Enkidu pierde todo el hecho de ser salvaje, de ser natural, por ser civilizado, utilizando el sexo sagrado como vehículo, lo cual da a pensar bastante. Y está muy bien tratado por Eliade y por Campbell cuando hacen referencia a esta obra. Solamente quería poner eso para apoyar además el tema de los sueños. El tema de los sueños que usted ha... Y don Javier, si me permite una relación, ya que lo dijo muy bien, Inanna, que después va a ser Ishtar, ¿no? Efectivamente. Esta diosa tan complicada.
es diosa, como usted bien decía, del amor frenético, sexual, ¿no es cierto? Y demás, del amor también un tanto más idealizado, pero fíjese qué interesante, es diosa de guerra. Efectivamente. Bueno, Afrodita también. En Venus un comienzo, Afrodita. claro, claro, exacto. Son, no, porque la imaginamos la diosa del amor, pero eran diosas guerreras. Entonces, también está, por eso el conflicto, ¿no? Ares, Afrodita en Grecia va a ser, bueno, particular, que después eso lo dejamos para otro momento. Pero está este principio por el cual también el amor es hermano, si se quiere, esencia de la guerra, ¿no? Es algo notable. La expresión en español, en el amor como en la guerra. En el amor como en la guerra, claro, exactamente. Muy bien, muy bien. Espectacular, es verdad. La sabiduría perfecta. Bueno, Nana entonces, ¿no? El tema del toro, ¿no? La gran escena del toro celestial, le ofrece hacerlo su esposo a, a Gilgamesh, ¿no? Ella transforma en bestias a sus amantes, recordaremos el tema de Circe, ¿no? En Sí, la Odisea, perfecto, y perfecto. todo el tema de la mujer bruja, ¿no? Que de alguna manera le envía el toro con el fin de atacar a Uruk. Ahí hay un fragmento faltante, don Javier. Ahí hay Sí, algo que falta en el efectivamente. poema. Exacto. No sé cómo termina esto, pero está la preparación, o sea, como una diosa le da el elemento clave para poder vencer y no sabemos finalmente cómo parece ciertas escenas del Quijote, ¿no? Sí, Y hay dígame. una cuestión sobre este fragmento en particular, y es que ese Sí, toro sagrado se asocia con el marido de Erquesigal, que es la reina del inframundo. Y es por eso exacto, que en otro poema que se llama El descenso de Inanna, que es el descenso, la catábasis de Inanna a los infiernos, señor. se encuentra el origen de por qué Erquesigal la hace irse desnudando de todos sus ropajes hasta que llega desnuda delante de ella y Claro, la mata, claro, la cuelga de un gancho, porque en realidad Erquesigal la considera responsable de la muerte de su marido en forma de toro y demás. exactamente, claro. Es muy curioso y yo pienso que esto es tremendo porque Inanna es una deidad sobre la que se tuvo una reverencia máxima y literariamente muy tratada. Y estábamos con la diosa Inanna, que es humillada y despreciada tanto por Gilgamesh como por Enkidu. Y sigamos con la narración que nos ocupa después de estos problemas. Bueno, don Javier, lo que decíamos, ¿no? Recién lo comentábamos, esta idea de que los dioses antiguos, tal vez los dioses más antiguos, son un tanto maltratados por la nueva generación de dioses, eso posteriormente. Ahora, ahí decíamos, hay un fragmento faltante, cosa que corta el poema, ¿no? Que lamentablemente no nos permite tener todo, y viene el gran momento, el descenso a los infiernos, ¿no? Gilgamesh, Enkidu y los infiernos, ¿no? Que muchos dicen que esto también tiene su origen en la cultura sumeria, esto de hacer descender al mundo de los muertos, a los héroes, pero, uno debe decir que también en el antiguo Egipto también se encontraron estos viajes, ¿no? Sobre todo de dioses, yendo a buscar al reino de los muertos alguna sabiduría. Y acá, bueno, ¿qué nos encontramos? Bueno, fundamentalmente con que Gilgamesh tala un árbol sagrado, el Ulupu, ¿no es cierto? El Julupu, mata una serpiente, la serpiente que rodea al árbol, ¿no? Apolo, pensemos, y demás, y hace un sitial y un lecho para Inanna, ¿no? Y sus instrumentos, por decirlo de una manera. Con lo cual se produce un hecho que es todavía aún mayor desde el punto de vista de lo fantástico, ¿no? Hay una música mágica, ¿no? Que justamente rompe el hechizo, ¿no? Sobre el cual están, digamos, dominados estos personajes. Enkidu cae al infierno, es Enkidu
el que Sí. cae al infierno, y hay una invocación a los dioses que de alguna manera tiene el carácter del inicio de una catábasis. Hay que ir a buscar a Enkidu, ¿no es cierto? Es decir, que ha caído y que, como usted bien decía, es un común mortal, ¿no? Es decir, es un ser creado por los dioses, pero del barro, es un humano. No hay diferencia en ese reino de los muertos entre sí, es un infierno muy particular. Solo quienes recibieron alguna honra fúnebre o murieron en batalla o tuvieron alguna característica muy particular parecen tener alguna diferencia, pero es un reino de los muertos que se parece mucho, mejor dicho, el otro se va a parecer mucho a este, que es el de la Odisea, el canto décimo de la Odisea de Homero, ¿no es cierto? Es un reino de oscuridad, por decirlo de alguna Sombrío, manera. muy sombrío. Es muy sombrío, exactamente. Y obviamente, al ser el primer descenso, la presencia de los muertos hace pensar obviamente en la creencia de estos pueblos en que la vida tenía una instancia posterior, ¿no? Había una vida, exactamente, una vida transhumana o, si se quiere, transterrena, ¿no? Por llamarlo de una manera. Con lo cual, acá encontramos algo que es interesante, ¿no? También en la tradición, que después se va a dar en la tradición griega, romana y demás. El héroe va en busca de. Fíjese que es algo que después Orfeo hará con Euridice, ¿no es cierto? Hay que ir a buscar a un ser amado, en este caso es el gran amigo, ¿no? Que ha dado pie a tantas interpretaciones, pero la idea de que cae el amigo y es el héroe el que tiene que ir a buscarlo sobre la base de algo que es un mundo de oscuridad y de sombras. Don Javier, vamos a entrar al diluvio, entonces, ¿no? Sí, antes quería decir que en la versión de este escriba, de este sacerdote, este descenso no se produce, este primer descenso está tratado, digamos, en la última tablilla como una edición de Gilgamesh. Que es la más tardía. Sí, exactamente, pero una cuestión muy importante. Es muy importante resaltar el tremendo dolor y sentimiento que le produce a Gilgamesh la pérdida de Enkidu. De Enkidu. Sí. Es una desolación muy grande. Aquiles Patroclo. Sí. Fíjese que por ese hay una interpretación muy de esas que no nos gustan, muy psicológica, que habla de una homosexualidad allí entre los dos. Entre los dos. Bueno, después la desesperación, la conducta brutal de Inanna, que después de haber hecho sacrificar al toro, al marido de su hermana, exige la muerte de Enkidu. Es ella la que insta para que Enkidu sea castigado, se le manda una enfermedad y Enkidu se apaga. Y vuelven los sueños. Enkidu tiene los sueños y ve su destino claramente. Ve que se va a apagar, ve que va a caer y demás. Una vez más, como usted muy bien señaló, aparecen los sueños. Y ahora ya nos dirigimos el héroe que primero, digamos, en el poema hay un sentido de civilización, después un sentido de querer, de esa transhumanidad que dice usted, pero también la perduración, el anhelo de Gilgamesh es un anhelo de perdurar, pero a través de la fama, del honor, se convierte ahora en un anhelo. Con la muerte de Enkidu es lo que le hace tomar conciencia y decir: tengo que perseguir lo que un humano no puede perseguir, la inmortalidad. Y ahora nos cuenta usted cómo lo hace Gilgamesh. Claro, bueno, allí hay algo que es el tema de, digamos así, del diluvio, el primer texto en el que aparece el diluvio, y acá aparece también la decisión de los dioses de destruir, ¿no es cierto? De destruir este mundo que está, digamos, corrompido, que ha caído en errores y demás, y la destrucción de esta humanidad tan particular
Usted sabe que de allí nos viene la concepción de las edades, ¿no? La edad de oro, la edad de bronce, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría decir, se terminó una etapa, va a aparecer otra etapa, que no obstante, la destrucción es parcial. ¿Por qué? Bueno, uno diría parcial, pero casi total, porque se destruye todo, pero se salva de ello una especie de, como bien decía usted, un Noé sumerio, ¿no es cierto? Hay allí un rey, Shurupak, que es una especie de hombre puro, por decirlo de una manera, y Siuburu, que es un rey sacerdote, que de alguna manera son los encargados de salvar parte de esa sociedad, parte de los elementos puros que quedan de esa sociedad. El diluvio viene como una especie de lavado, ¿no? Un lavado sacrificial, del mismo modo que se había hecho con el toro, del mismo modo que se había hecho al matar la serpiente y demás, porque son todos símbolos, ¿no? Que aparecen allí. La idea de que esa humanidad tiene que aparecer renovada, lavada, purificada, luego de todos los errores cometidos. Pero lo interesante es que si uno mira el tiempo, don Javier, en el que transcurrió todo esto, parecen edades enteras, porque realmente el poema parece hablar de todo un ciclo, ¿no? No solo de una vida, sino de todo un ciclo. Sí, quería usted agregar. Sí, efectivamente, la lista de reyes sumerios antes del diluvio, no es el caso de Gilgamesh, pero de los reyes de antes del diluvio, es una lista absurda, como dije en el programa. Claro. Son reinados de 30.000 años, de 20.000 años. Claro, son reinados míticos, o sea, la palabra mito no por mentira, no por ingreso, sino la dimensión supertemporal, supratemporal. Exactamente, exactamente. Bueno, don Javier, en el Antiguo Testamento, ¿no? Los personajes que viven 1000 años, ¿no es cierto? Claro, Matusalén, ¿no? Siempre decimos, es decir, todos estos personajes que han vivido etapas completas, ¿no? Sí. En este caso son miles de años. Por lo tanto, si nos metemos en esa... Sí. Asimov sostiene en su enciclopedia universal, cuando habla de la tierra de Canaán, que esos reinados de los patriarcas son equiparables o asimilables a estos sumerios, a estos lista de reyes sumerios, que era un documento bien conocido. Claro, entonces, esos patriarcas que son esas figuras in illo tempore que están allí, que tienen una dimensión mítica importante, tienen, como Matusalén, que es el más grande, 900 y pico años, que desde luego no es la cantidad tremenda de años que atribuyen aquí, pero efectivamente es así. Otra cosa que quería decir de la narración del diluvio es que hay varias narraciones del diluvio. Sí, señor. Una de ellas es la que le atribuye a Enlil un dios que es favorable, veridoso, como todos, como muchos dioses, le atribuye una vez que los sumerios, el pueblo de los cabezas negras, se reúnen en ciudades, Enlil dice que hacen mucho ruido, que no soporta el ruido. Exacto. Y es por eso, pero claro, todo esto no es una literalidad. Es que la civilización tiene un aspecto insoportable para la divinidad también. Exacto. Exacto. Entonces, esa civilización comporta una corrupción. Vamos a ver que en el relato bíblico es similar. Hay una degeneración y una corrupción de un elemento primigenio natural y que la manera de lavarlo, como ha dicho usted, y de ponerlo en regla es hacer una tabula rasa. Exacto, exacto. Bueno, pues seguimos entonces con la narración, seguimos el hilo. Estamos con el diluvio, pasa este diluvio y aquí la última etapa es la búsqueda de la inmortalidad, ¿cierto? Gilgamesh que sale en busca de la inmortalidad y una muerte que no sabemos, don Javier, porque hay una posible muerte de Gilgamesh, pero no es exacta.
Es decir, está la posibilidad de una muerte, en el sentido tradicional, o de una transformación, por decirlo de una manera. Y sale a buscar Gilgamesh. Obviamente por eso decimos es un poema de aprendizaje. Sale a buscar un saber, pero ese saber tiene que ver con la inmortalidad. Sí, sí, sí. Efecto claramente. Que obviamente el diluvio, como punto fundamental, tiene que terminar porque la mortalidad de los seres humanos es algo notable que tiene que ser la nueva regla del nuevo ciclo humano, por decirlo, la edad de hierro, como dirían los griegos, ¿no? Es decir, que también los babilonios lo van a tener. La edad de hierro, es decir, la mortalidad es algo en un límite para el ser humano, digamos, mensurable. Ya no son 30.000 años ni 1.000, sino es mucho menos. La etapa del hombre es menor. Por lo tanto, he ahí la explicación, ¿no? Gilgamesh sale en busca de esto. Y hay un final que, me permito decirlo, hasta cierto modo podría ser abierto, porque la posible muerte de Gilgamesh es tal vez la muerte o el paso a la inmortalidad, ¿no? En verdadera. Efectivamente, el poema concluye, salvo en la tablilla 12, con el regreso de Gilgamesh a Uruk. Exactamente. Con la donde sigue reinando. Y con la aceptación de la mortalidad, diciendo, donde yo tengo que perdurar son con mis obras en este mundo. Exactamente. Exacto. Pero llegando, es muy interesante que hablemos un poquito de cómo Gilgamesh ya es advertido en una especie de taberna por Shiduri, que es el que le va a marcar, a decir, quien te puede llevar a conocer a esta persona, a Unapistín, Ziusudra y varios nombres más, que es el superviviente del diluvio, es el Caronte de Gilgamesh, Usanal. Exactamente. Es el barquero que se aviene a llevarlo, aun sabiendo que Unapistín, el superviviente, no quiere ser visitado, porque la condición de su inmortalidad es también su soledad. O sea, el estar en un sitio apartado. Él no puede estar en... De hecho, Unapistín, cuando recibe a Gilgamesh, le dice, bueno, ¿tú quieres la inmortalidad? El Gilgamesh le dice, sí, cuéntame tal. Bueno, pues yo te voy a dar la inmortalidad, pero para presentarte esta inmortalidad tienes que superar unas pruebas. Y la primera prueba es que se tiene que quedar despierto. Lo cual tiene un sentido también... claro. El estar atento, el estar consciente. Pero no, Gilgamesh fracasa terriblemente. Y se queda dormido relativamente poco tiempo. Unapistín dice, tú que tanto anhelas la inmortalidad y no eres capaz de quedarte despierto, o sea, lo desecha totalmente. Exacto. Y sabe usted que la penúltima oportunidad que tiene es que la mujer de Unapistín, de la que nunca se dice el nombre, le dice a Gilgamesh, si tienes cualquier plan, si encuentras esta planta, podrás tener una juventud. O sea, podrás regresar a la juventud. Pero cuidado, ya no es la inmortalidad. Estamos aquí en el mito de la píldora, de algo que te rejuvenece, que tienes que tomar, que tienes que poner. No en una condición divina. Exacto. Ya veremos lo que le pasa con esta píldora, porque tampoco la consigue conservar. Claro. Hay una cosa con respecto a Unapistín, don Javier, que es un poco, lo dice Campbell, si no me equivoco, cuando comenta que es ese personaje que no quiere ser salvado, o mejor dicho, que no quiere ser sacado de donde está. Exacto. ¿No es cierto? Perfecto. Es decir, esta idea de que está allí, ¿no es cierto?, está cómodo, hay ciertas cosas que mejor no saber, a pesar de que obviamente tiene un saber enorme, que podría volver como un sabio, como un santo, como un dios, como miles de cosas, pero prefiere permanecer. Y es repetido en muchas mitologías ese personaje, sobre la base de que con este saber ya es suficiente. Hay una cierta humildad, pero también hay una cierta
¿cómo decirte? Un cierto egoísmo, si se me permite el término, ¿no? Es decir, estoy en esto es un saber y punto. Por lo tanto, las pruebas, ¿no?, que le pone a Gilgamesh son también, me permito así decirlo de manera rápida, son un tanto engañosas, ¿no? Porque en el fondo no va a conseguir, él sabe que no va a conseguir lo que está buscando. Y como usted bien decía, ¿no? La juventud es en última instancia un placebo, ¿no? No es el triunfo Sí. definitivo, no es la inmortalidad. Sí, la figura de una piscina ha sido muy estudiada en el poema porque por una cosa que usted ha dicho y ha remarcado muy bien. Es una persona que tiene un don que le ha sido dado, pero que él no, él es como que padece ese don, ¿eh? Ujú. Como que no es un hombre orgulloso, sino dice, bueno, le relata a Gilgamesh la historia del diluvio y esto me vino Ujú. dado. Y esto, lo que Claro, le viene a decir, y esto no es para ti, porque claro, tú no has pasado este camino y esto no es para ti. Pero, exacto, pero a sabiendas, como usted dice, de que no va a pasar la prueba, Gilgamesh se muestra más humano que nunca. Tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? Gilgamesh es 2/3 divino y 1/3 humano. Y en el claro, poema se va a imponer su humanidad. Y en Kidu exactamente. Es es humano, 2/3 animal, 1/3 hombre. claro, Y se exacto, va a imponer su humanidad. exacto. O sea, en el fondo el poema es un poema humano, es un poema de gran capacidad humana, porque lo que permanece en ambos es la condición humana, lo que los acerca, lo que los pone en equilibrio, ¿no? Efectivamente. Y los que al final, al gran héroe, a Gilgamesh, le va a venir a aceptar su humanidad. O sea, Sí, dos, dos, claro, dos, el tercio que me falta divino no me llega. exacto, Y, pero tengo una oportunidad en mi tránsito humano. Y mi tránsito humano es una condición que debo de aceptar. exactamente, exacto. Ese es el tema. Ahora, volviendo un poco al origen, don Javier, pensemos lo siguiente, no hay, o al menos no se conoce, un elemento anterior, un documento anterior, que revele las mismas características, ¿no? Porque después, usted sabe que el diluvio va a estar en América también, también se va a hablar del diluvio en las civilizaciones americanas, que son muy posteriores. Pero lo interesante de ver es que es lo más antiguo que tenemos en torno de algo que tiene el camino del héroe, las pruebas, el descenso a los infiernos, el diluvio, el amor con los dioses, la hierogamia, como decía usted, el de la sabiduría, el concepto, es decir, todo el tema, me permito decir, todo el tema de la literatura. Es decir, está basado toda la literatura posterior, ¿no? Sea sagrada o sea fantástica, que son hermanas, ¿no? En muchos sentidos. Yo creo que se pueden reconocer incluso muchos elementos de la tragedia griega también son Sí, reconocibles. sí, sí, claro, 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 el héroe que cae, claro, claro, El designio de los dioses también, por encima de la exacto. voluntad del hombre, en varias Ujú. ocasiones del poema. Pero a pesar de todo eso, la imposición del elemento humano al final es Sí, una cosa que maravilla. O sea, que, sí, que, que realmente, siendo un épico, no es un Hércules que va a terminar en un Olimpo, ni nada. claro, Es una persona claro, muy fuerte, derrota monstruos con su propio significado, exactamente. pasa puertas, los hombres Ujú. escorpión, que le van a dar Sí, acceso a también todo eso para aceptar la humanidad al final. exacto, Y eso es lo que exacto. lo hace maravilloso, ¿eh? Y bueno, si seguimos con el poema, hemos dejado a Gilgamesh sin superar las pruebas y Exacto. con la ayuda de la mujer de una pistín que le dice que hay una hierba que da la juventud y que Gilgamesh dice allá voy. Claro, Entonces, claro, sale en busca de, pero esa búsqueda lo termina, es lo que de alguna manera encierra el poema en torno de la muerte, ¿no es cierto?
de Gilgamesh? ¿Está esa muerte o verdaderamente accede a? Si bien él había retornado, ¿no?, a Uruk para ser el rey el rey triunfador, digamos, o el que reconstruye, el que quiere reorganizar la sociedad. Volvamos al origen, don Javier, ¿no? Volvamos al origen. Había sido un rey lascivo, un rey soberbio, había sido un rey autoritario y demás, ahora vuelve sabio. Pero a la vez, la condición humana que triunfa en el poema es un poco el cierre del concepto de que la condición humana, al asumirse, es lo mejor que puede hacer un ser humano, ¿no? No emparentarse con los dioses. Usted lo decía con respecto a los griegos, ¿no? El error de los griegos, muchas veces el héroe griego es crearse un dios, la Híbris. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Pero pasa en el mejor sentido, en el aprendizaje interior, ¿no? Antes de llegar a Uruk, además hay otra cuestión importante, él consigue la hierba, se sumerge, que es otra simbología, sumerge al abismo, o sea, una segunda catábasis, Sí, exacto. Consigue la hierba, pero un elemento de renovación, porque termina perdiendo la piel, que es una serpiente, es la que le roba la hierba y le roba la esperanza final en cierta inmortalidad. Él vuelve con el barquero a Uruk, y allí es donde toma conciencia de su mortalidad y de lo buena que es su mortalidad, y de la condición mortal es una ventaja también que hace que la vida merezca ser vivida. Exactamente, exacto. Lo mejor que le puede pasar a la mortalidad, a los mortales, lo que mejor que nos puede pasar es que la vida sea una vida completa, no sea una vida desarrollada. Después va a venir todo. Ahora, hay algo, don Javier, que incluso el símbolo de la serpiente, que era tan fuerte en la antigüedad, la tradición, es que la serpiente es sabiduría, ¿no? De alguna forma, claro, es decir, al raptarla, al robarle la planta sagrada, la hierba sagrada, que puede darle la inmortalidad, de alguna manera le está quitando algo que uno podría decir, uy, le quitó el premio, pero también le está quitando fundamentalmente el hecho de convertirse en un dios, cosa que aparece en oposición a lo que dice la Biblia en el Génesis, ¿no? Vais a ser como dioses. Acá no. Acá es, ¿no? Quito esto, sos un mortal y es la condición mortal lo que te corresponde, ¿no? Es decir, aparece como un símbolo de sabiduría más que de pecado, por decirlo de una manera, ¿no? Y sobre todo que la toma de la hierba, el rapto de la hierba, es una imagen que queda muy icónica cuando la serpiente, alejándose, muda la piel. Claro, exacto. La transformación, sí. ¿Cierto? Y si le parece, don Sebastián, podríamos hablar de simbolismos y alegorías en esta narración, sabiendo que hemos llegado al final. La primera cuestión que me ha llamado la atención son la cantidad de veces que aparecen las puertas y las pasarelas, o sea, es decir, los ritos de tránsito. Gilgamesh y Enkidu tienen que atravesar una puerta donde están los hombres escorpión para enfrentarse a un Baba, que es el que protege el reino espiritual de la montaña. Exactamente. Bueno, eso es el típico ritual como decía usted, de paso, pero también es el ritual de iniciación, ¿no es cierto? La puerta, claro, es decir, la puerta que se deja, ¿no? Lo que se deja detrás y lo que van a pasar a ser. En el poema hay una cantidad de símbolos, como todo poema tradicional tiene una cantidad de símbolos enormes. Usted nombraba el toro, la serpiente, los animales que aparecen, los escorpiones, ¿no? Los mismos dioses y demás, pero creo que el símbolo máximo es el viaje. Es decir, el símbolo máximo, el viaje, ¿no? El viaje. El viaje. Eso es el número uno. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la vida es el viaje. Es decir, el viaje es la propia vida.
vamos en un camino, en un proceso que es el proceso de la muerte, ¿no? Camino a la muerte, es lo que termina asumiendo, sobre la base de una cantidad de pruebas y de puertas que se van abriendo. Uno hoy podría hacer una lectura suave y decir, dejé la niñez, pasé a la adolescencia, pasé de la adolescencia a la madurez, en fin, a la juventud, a la adultez, a la vejez, etcétera, etcétera. Pero también está el proceso de adquisición y de asunción, don Javier. O sea, no es mirar para atrás, ese es el tema, ¿no? Es decir, el héroe no debe mirar para atrás nunca. Jamás. ¿No? Fíjese que justamente es avanzar y cruzar una puerta para vencer una nueva prueba, pero nunca mirar para atrás, porque ya no soy un niño, ni soy un infante, ni soy un joven, es decir, ya hay etapas, ¿no?, que se deben cumplir. Y en eso su amigo Enkidu le ayuda mucho, porque Gilgamesh flaquea en varias ocasiones. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ayuda? Porque es humano. Sí, es el profundamente humano. Claro, claro. Es el Enkidu, que menos tiene, ¿no? En un momento dado, Gilgamesh dice, nos vamos a enfrentar con Humbaba, que es el guardián y todo. Esto quizá debiéramos devolver a Uruk. Y le dice Enkidu, pero hombre, tú el gran rey que te has enfrentado a mí, que hemos luchado y tal, vas a tener ahora miedo de Humbaba y es el que le empuja, ¿no? En ese sentido. Y el tema que he dicho antes de las puertas es repetitivo, este tránsito que usted ha señalado. Cuando el toro del cielo ataca a la ciudad, abre grietas que se convierten en puertas de entrada al inframundo. Otra vez, pasajes. Exacto. Antes de morirse, Enkidu, la visión que tiene es la de entrar en la casa de los muertos, la de atravesar una puerta. Bueno, ¿quién no ha asociado la muerte a algo así? O sea, la transición de la vida a la muerte es atravesar una puerta. Ya hemos hablado de los hombres escorpión y demás. Al regreso de Gilgamesh, el paso por el estanque con la serpiente funge la función de puerta de entrada al reino de la mortalidad, otra vez. Sí, señor. Sí, exacto, porque la serpiente se decía entre el mundo y el inframundo. Sí, don Sebastián, espera un momento porque otra vez se pierde toda la conexión. Sí. A ver ahora. A ver un momento. Retomamos en la parte en que yo decía lo de la serpiente y usted repite el comentario, por favor. Sí, sí, cómo no. Repita ya cuando quiera, que ya esto lo corto yo después. Perfecto. No, que la serpiente como símbolo, que aparece en muchas sociedades, incluso hoy en día, cuando ingresa, se dice que en sociedades rurales, como el caso de la turca o la griega y demás, todavía la presencia de una serpiente en una casa es bendición, porque es el animal que viene a representar al inframundo, es decir, al mundo de los muertos. Es decir, es una visita del otro mundo. Y en ese sentido, por eso la mutación, ¿no? Lo que usted decía bien, pierde la piel, esta cosa de que ha dejado de ser una instancia para pasar a ser otra, que es lo que el héroe tiene que hacer también, ¿no? Tiene que pasar por las instancias de la transformación, de la mutación. Claro. Exacto. El otro elemento que también funge un simbolismo muy grande y que es normal porque las sociedades mesopotámicas vivían al lado de los ríos es el agua. El agua. Enkidu se crea de arcilla y agua. Exacto. Cuando los dos viajan al bosque de los cedros, al Líbano, hay los sabios de Uruk, le dicen que cabe en un pozo para que siempre puedan tener agua limpia. Y ese agua es sagrada para pedir el favor de Shamash, este dios solar, que es así. Un Napistín tiene su inmortalidad y la barrera que tiene es una barrera de agua. Es el barquero el único que puede atravesar. Exactamente. El agua es el elemento lustral, es el elemento de purificación, pero es también la separación entre los dos reinos, ¿no? Siempre hay que cruzar
¿no? El río de la muerte, por decirlo de una manera. Incluso en la Biblia, ¿no? Que los 4 ríos del origen, ¿no? Es presente constantemente. Usted lo decía bien, si uno se pone desde el punto de vista más rigurosamente histórico, las sociedades fluviales, ¿no es cierto? Las grandes civilizaciones se crearon a la vera de ríos, de grandes ríos, el Tigris, el Éufrates, ¿no es cierto? Los ríos fundamentales. Es decir, por ahí el Nilo, Río Amarillo. el Indo, el amarillo, claro, exactamente. Se crearon las grandes, es decir, es la vida. ¿Cómo no relacionar perfectamente, ¿no?, el río con el elemento de la vida, lo que nos ha dado vida y lo que nos da vida? Sí, fundamentalmente, y por lo tanto la muerte. Efectivamente. Incluso en algunos casos se los enterraba en ríos, don Javier, es decir, se los ponía debajo de los lechos del río. La historia de la muerte de Gilgamesh es desviar el Éufrates, cavar la tumba y volver el Éufrates. La tumba de Gilgamesh es un río. Claro. Pero además, en todo el poema, de forma recurrente, cada vez que Gilgamesh tiene que acometer una tarea importante, se le indica que debe purificarse, que debe... Totalmente, sí, exacto. Exacto. Los ritos de purificación, ¿no? Que también están presentes en todas las... Exacto. Incluso las manchas que dejan el hecho de los sacrificios, incluso hoy en día, ¿no? En algunas sociedades, la India, por ejemplo, en las sociedades indias, el sacerdote, digamos, el brahman, permanece manchado y permanece en secreto, tiene que estar encerrado, ha hecho un sacrificio, por lo tanto, está, digamos, si bien ha hecho el sacrificio en nombre de la sociedad, está como impuro, no debe ser visto, ¿no? Sí, eso me parece contradictorio. En los otros elementos también que tienen un simbolismo grande es los monstruos, ¿no? Entendido por monstruos muchas cosas. El primer trampero, el que da cuenta a Gilgamesh de que hay una persona que es Enkidu y tal, que es un ser salvaje, potente y demás, lo que piensa no es que Enkidu es un hombre salvaje, piensa que es un monstruo. Entonces, esas 2 tercios de animalidad de Enkidu lo configuran a la vista de un hombre civilizado como un monstruo. El propio Humbaba, que en su apariencia terrible y demás, después de vencido es un monstruo que suplica clemencia, porque Gilgamesh lo quiere perdonar, pero es Enkidu el que dice, no, esto es un ser terrible, tienes que acabar con él. Que es donde Enkidu empieza a labrarse la perdición, o sea, es donde se labra la perdición. En el árbol de Ulupu, que usted ha mencionado muy bien, la serpiente funge también un tema, no tanto como un monstruo, pero sí como un ser... bueno, en el árbol de Ulupu hay un elemento que no hemos hablado de él, que es una especie de remedo o de antecedente de Lilith, el Lilipu. Sí. Que es una mujer femenina. Exactamente, que es una mujer que emite un lamento insoportable. Exacto. Claro. Que es desalojada también por Gilgamesh. Él desaloja. Bueno, porque digamos que es la mujer previa, ¿no? Es como una mujer previa. Efectivamente, es una mujer ancestral. Claro, sí, efectivamente. Claro. Muchos lo asocian a demoníaca, pero no es exactamente demoníaca, es como más primordial. Exacto. Siempre que veo estas cosas, me acuerdo de Lovecraft y los mitos de Cthulhu, que él siempre... Claro. Exactamente, qué bueno, por otra parte. Pero lo que usted dice es muy cierto, porque no hablamos del sentido de que trabaje para el mal, sino que no es una mujer demoníaca, sino que es una mujer de los orígenes, ¿no? Es previa a. O sea, lo mismo pasa con la tradición griega, con las erinias, ¿no? Son seres tónicos, son seres de la tierra. Entonces hay que transformarlos ¿no? Hay que convertirlos en Euménides en ese caso. Bueno, eso
Ahora yo acá, don Javier, no me quiero poner historicista en extremos, pero uno piensa en sociedades que digamos, creían ser los elegidos, ¿no? Eran el pueblo elegido con su Dios. Me imagino, quiero creer, y me parece que la historia lo demuestra bastante bien, que el otro, ¿no? La alteridad, lo que son los otros pueblos, sin lugar a dudas eran vistos como bárbaros o incluso como seres creados por la monstruosidad, ¿no? Efectivamente, y aquí entramos en un tema que es muy importante y es la simbología de la ciudad en este poema, de Claro, Uruk. la civilización. Lo que está dentro de la ciudad es comprensible, entendible. Lo que hay fuera, los dioses moran en la ciudad. Fuera de la ciudad no moran. Es el horror, claro. Exactamente. ¿Dónde están los bárbaros? Usted sabe que, claro. Bueno, es el primer poema en el que se nombra una asamblea. Efectivamente. El Gilgamesh, la asamblea de ancianos de Uruk. Exactamente, exactamente. Que siempre se nos enseñó, los griegos fueron los primeros que tuvieron las asambleas. No, ya está aquí. Incluso las asambleas de los dioses, que en Lin las preside, ¿no? Tienen todo el concepto de que son pueblos civilizados, porque hay una asamblea. Los otros son los bárbaros que viven yendo y viniendo, ¿no? Usted sabe que en Mesopotamia, y vamos a la historia de Mesopotamia, se produce un movimiento continuamente pendular prácticamente pues, hasta la llegada de los romanos, ¿no? No existen estados, hay ciudades-estados. De repente llegan bárbaros, entre comillas. Una vez son los acadios que se imponen primordialmente. Los mismos sumerios son pueblos migrantes. Ellos se establecen, crean la cultura y demás. Después vienen los acadios, después vienen los guti, que van a terminar con los acadios, los paleobabilonios, los amorreos, los casitas, los hititas, los asirios. Y entonces este movimiento pendular funge de la siguiente forma. Alguien que son nómadas y guerreros terribles llegan, cogen una civilización, son, si no asimilados, sí mezclados o sincretizados por la civilización y vuelve a ponerse a la rueda a rodar. Exacto. Otra vez. Exacto. Ahora lo interesante de todo esto es que es como que al ingresar y al vencer, ¿no? Sobre una civilización, terminan incorporando a ella, ¿no? A pesar de traer sus dioses y demás, es como una civilización no querida, pero aceptada, ¿no? En muchos sentidos. Mire, los asirios, que eran un pueblo terrible, sí. Me refiero, sin embargo, no promocionaron a su dios nacional, Asur, sino que tomaron la mayoría de los dioses de la tradición sumeríaca de Babilonia. Sí. Exacto. Su dios Asur se mantuvo para la ciudad de Asur, pero más, la promoción que hacen los babilonios es la de Marduk, pero nada más. Claro. Exactamente. Exacto. Entonces. Es como una asimilación, ¿no? Y don Javier, usted decía la biblioteca de Asurbanipal, ¿no? ¿Cómo conservaron esto? Es decir, no lo destruyeron. De hecho, hay una versión asiria, ¿no? Absolutamente. Claro. Es la versión más completa, que después se ha ido completando con otras versiones y demás. Pero Asurbanipal, bueno, de hecho hay una cuestión en el traslado a Inglaterra de las tablillas. Sí. En aquella época, pues no se hacía con todas las garantías, en el sentido de que estar en esa tierra ya era una aventura. O sea, que nadie se ponía, o sea, se trasladaban en carros estos, había ataques de tribus que habían por allí y demás. Y no nos podemos escandalizar, porque a día de hoy una de las mayores desgracias es que las pocas ruinas que había en Mosul y demás, los señores del ISIS han terminado con ellas. Sí. Es una, que eso sí que es una desgracia terrible. El museo de Irak, las piezas que se han podido salvar, se han salvado gracias
al valor y el heroísmo de los conservadores que, jugándose la vida, las han prevenido del saqueo de las tropas del ISIS y del saqueo de las tropas occidentales, que también lo ha habido. Totalmente. Sí, claro. Nuestros ejércitos civilizados se llevaron para los museos de ellos y para colecciones privadas, ¿no? Sí. Mire, don Javier, paréntesis. Hace un tiempo uno de los directores del museo de Bagdad sostenía que habían perdido prácticamente toda la colección que tenían en manos de los saqueadores occidentales y de los saqueadores de los Sí, estados islámicos. Que no nos creamos que estamos yéndonos al siglo XIX o incluso estamos hablando ahora. Sí, de ahora y que la civilización se comporta como se comporta cuando hay una guerra, o sea, el saqueo y demás. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, toda la guerra del Golfo se ha hecho en buena parte con ejércitos semiprivados. Sí. Claro. Que bueno, que estas cosas no tienen un código demasiado... Claro, exacto. Bueno, yo me acuerdo, sí. una cosita más, una de las cosas que me llamó la atención, porque esto habla un poco de nuestra hipocresía, era que si los estados islámicos, ¿no? Estos extremistas, los fanáticos, decidían la destrucción, bueno, uno puede decir, en fin, ¿no es cierto? No es justificable de ninguna manera, pero hay una convicción. Pero bien sabemos, don Javier, que los saqueos, las obras de arte, no se destruyeron, se vendieron. ¿Cierto? Sí, y se destruyeron, las que se destruyeron y salieron en todos los vídeos fueron obras monumentales muy grandes, que no era posible traficar con ellas. Claro, exacto. Claro, pero bueno, Poderoso Caballero es Don Dinero funge durante toda la historia. Toda la historia, exactamente. Perdón, disculpe que No, vamos un poquito a poner ya la recta final en cuanto a la epopeya de Gilgamesh. Yo creo que hemos repasado las claves. Yo querría decir alguna cosita adicional, sobre todo sobre los nombres que aparecen. Aparece nombrado, por ejemplo, Adad. Adad es el dios de las tormentas, el equivalente a Thor y demás. Es muy curioso porque en los primeros reyes asirios aparece mucho este nombre. Por ejemplo, prácticamente el fundador que se tiene de Asiria es Shamshi-Adad, que mezcla Shamas y Adad. Esto va a ser muy normal en los nombres de los gobernantes, no solo asirios, sino sumerios y acadios. Naram-Sin es el toro de Sim, que es Utu, el dios lunar. Exacto. Que tiene una relación con los solares, es un lío claro, es como sol y luna, ¿no? Sí. Aruru, que también aparece, es una diosa que crea la humanidad con ayuda de Ea, es la que da el impulso a Enkidu, la que le hace de arcilla y de agua. Exacto. Aya, que es la diosa del amanecer, que es compañera de Shamas. ¿Cómo no va a ser si es el sol y el amanecer? Bueno. Claro. En fin, hay un gran glosario que se puede seguir con lo que hemos hablado y yo querría decir algo. En cuanto hay un personaje que es Inanna, que he dicho que tenía mucha historia y mucha literatura detrás. Quizá en programas cortos hablaremos de toda esa literatura y porque se lo merece, porque además es de una belleza y vamos a encontrar todas estas claves, pero por mi parte decir que el poema de Gilgamesh es lo primero, lo que ha dicho don Sebastián, un viaje, es una odisea, si se puede decir así. Si se puede una odisea, exacto, totalmente. Podemos encontrar a Circe, podemos encontrar a Polifemo,
podemos encontrar, exacto. Los podemos monstruos, encontrar claro. muchas cosas que, Las plantas. exactamente, que al hilo de esto tengo que decir que hay una conexión reconocida entre este Oriente y la civilización minoica, por ejemplo, Sí, señor. a nivel de restos arqueológicos y a nivel mitológicos. Tenemos que saber que es una princesa, Europa es una princesa cananea, que es de una zona que está en el creciente fértil y que, por cierto, tendría que tener, y que su hermano Cadmo es el que va a propiciar la escritura, Claro. el que viene de Canaán, que es también otro cananeo, pero que los griegos magistralmente van a añadir las vocales y se nos va a hacer todo muchísimo más fácil. Entonces, existe también a nivel de comercio, hay barcos, los fenicios, lo que llamamos fenicios, no son un pueblo aparte, son cananeos de la costa. Entonces, sí, esta conexión existe. Y no hemos hablado de un tema que quizá no hemos profundizado, sí que lo hemos dicho, de la influencia que tiene en el relato bíblico todo el poema de Gilgamesh. Impresionante, impresionante. Está el Noé. Sí, exacto. Por supuesto. Y también uno puede pensar, don Javier, bueno, el descenso ni lo hablemos, ¿no? Pero está todo el tema de los lamentos, las lamentaciones, que son propias también después del libro de Job, ¿sí? Por poner por caso. Sí, por cierto, el libro de Job que de alguna manera habla de una cosa que se deja traslucir también en el poema, es decir, cuando Job se lamenta, cuando padece con estoicismo, digamos así, y se lamenta, la contestación de Dios es tremenda. Dios le dice, tú sabes cómo yo he medido, tú sabes cómo yo, ¿qué conoces tú de mí para reclamarme nada? ¿Qué conoces de la divinidad? Claro. Tú eres un hombre. Exacto. Claro, es un hombre, exacto, exacto. Con todas las virtudes y todos los defectos. Y algo, don Javier, que nos quedó y que en algún momento podemos tratar, es Inanna Ishtar Astarte, que tiene una mala prensa, pobrecita, que Dios mío, ¿no? Claro. Ese ciclo que está reconocidísimo, porque y hay un paso más que es Astarte, y la gente que dice después lo que usted dijo, o sea, no sé si es Minerva o Afrodita, una de las dos, que también se derivan de ahí, pero ese paso requiere un estudio porque es la transformación de un dios. Claro, no hay una equivalencia, pero también hay una transformación. Sí, exacto, hay una transformación, sí, exactamente. Como si fuera dioses diferentes o generaciones, ¿no? Como si fuera la madre y la hija, pero es el mismo Dios transformándose. ¿Sí? Pero es una evolución, y para mí es una evolución netamente cultural y netamente política, pero netamente de las dos cosas. Y es interesantísima porque es una pervivencia en el tiempo de muchos siglos. Totalmente, totalmente. Aparte la divinidad femenina, ¿no? Sí. Pensemos en eso, el poder de lo femenino. Efectivamente, es Marduk en el Enuma Elis el que desplaza a Inanna. Claro, claro. Ese es lo masculino. De hecho, yo que he estado preparando el programa, y me imagino que usted ha leído igual, se leen, y esto lo tengo que decir así, lecturas delirantes de esto. Porque sí, claro. En los tiempos que vivimos ya hay gente que dice, no, entonces el patriarcado y tal. No, claro, esa no puede ser la clave. O sea, no puedes hacer con estas disquisiciones que tenemos hoy de todo el género y demás, hablar de las cuestiones que son de otra época. La gran dificultad para el lector de hoy del poema de Gilgamesh es entender cómo era leído y conocido en su época. Tenemos en cuenta que el poema seguramente se difundió en su forma leída poco
Poco porque no había el conocimiento y demás, pero viene de una tradición oral. Exacto, sí, sí. Y era ampliamente conocido. Y seguramente, don Javier, y esto en el terreno de las hipótesis, ¿no? Seguramente distintas historias que se unificaron en un mismo héroe, ¿no? No es una hipótesis. Tenemos esta unificación que ya le he dicho que se hace, pero después las 5 historias previas narran cosas diferentes. Claro. No es lo mismo el capítulo de la tablilla 12 que se hace sobre la muerte de Gilgamesh que la historia de Inanna y el árbol de Ulupu, que es la misma historia, pero no es exactamente igual. Exactamente, exacto. Entonces, había que cerrar el poema también, claro. No es lo que para mí es un hecho, no es una hipótesis, lo que acaba de exponer es absolutamente acertado. Tengamos en cuenta que para un sumerio el mundo era Mesopotamia y poco más. El mundo civilizado. Totalmente, como para los egipcios. Claro, sí, para una ciudad, de una ciudad a otra, donde Inanna era la diosa de la ciudad, en otra era Enlil, en otro era Anu, y las historias que se tejen, pues se tejen en favor de esas divinidades. Por supuesto. Y tenemos que decir que hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que el barro es un elemento frágil, pero las tablillas sepultadas en esos tel se han conservado bien. Desgraciadamente los monumentos no, porque el barro no nos ha permitido, pues a diferencia de los egipcios que utilizaban piedra, pues hacer que esos maravillosos figuras de los que solo tenemos los cimientos, pues hayan podido llegar hasta ahora. Así que nada más. Bueno, don Sebastián, para mí ha sido un placer y un honor estar con usted. Y espero que pueda contar con usted para futuros programas. Cuando usted quiera, es un placer estar en este programa. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Y a todos los suscriptores que, bueno, hemos sufrido pequeños problemas técnicos durante esta grabación. Los vamos a solucionar con la edición, esperemos, pero sepan disculpar un poco todas estas contingencias en aras de disfrutar de la parte humana de don Sebastián. La otra no sabemos dónde está. La otra ya no sabemos todavía dónde está. Gracias, don Javier. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, pues,